Mientras escribía el breve texto, informando sobre la muerte que sabía llegaría al mundo entero, temblaba mi cuerpo. No encontraba las letras, lloraba y alcancé a gritar muy fuerte: no, carajo, no, Gabo. Eran las letras unidas que al leerlas provocarán que la realidad fuera menos mágica. Escribí: deja de latir el corazón de Gabriel García Márquez. Muere Gabriel García Márquez. Mercedes y sus hijos, Rodrigo y Gonzalo, me autorizan a dar la información. Qué tristeza tan profunda. Hoy sé que no se comprende la dimensión cuando sucede, porque no hay nadie en el mundo como Gabriel García Márquez en todos los sentidos. Hoy, el programa ¿Qué tal, Fernanda?, está dedicado al amigo, a mi compadre, al escritor entrañable, latinoamericano, el escritor del mundo, a nuestro Gabo, al premio Nobel, a ese hombre que ha dado tanto y que nos da una vida vivida y nos deja una muerte en paz. Urgente, Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Repito, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Eso sí es. Palma. Viéndote en este avión, uno no tiene la sensación de que le tengas tanto miedo a los aviones. No, es que es la primera vez que vuelo de premio Nobel. Ya eso da una cierta seguridad. ¡Juego! ¡Juego, juego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá viene por el higuerón! Un espacio a partir de este momento dedicado, como lo decía yo en un principio, aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda?, leyendo parte de una columna, hoy dedicado al amigo, al compadre, al escritor, a nuestro Gabo, al esposo, al papá, al abuelo, al premio Nobel, a Gabo. Así, no hay otro como él. Lo que por la cercanía me brotó para escribir, así como un golpe de escritura en relación a Gabriel García Márquez. Esta columna que comparto en algún momento con Mercedes, su eterno amor, y que marca un poco lo que me tocó vivir aquel día, un 17 de abril, pero del año pasado, y que de manera muy sencilla y como periodista de vida trato de enmarcar en unas cuantas líneas. La columna empieza así: no he podido digerir sentimientos, silencios, angustia, sufrimiento, ausencia y tanto más desde aquella llamada en la que escucho la voz de Rodrigo. Fer, ya no hay nada más que hacer. Parece que a mi padre le quedan pocas horas de vida. El golpe al corazón fue brutal. Esas palabras de Rodrigo retumbaron como el hermano generoso que te avisa para que pronto estés, porque el tiempo contado se puede convertir solo en segundos que cambian la vida interna, sin resguardo y exacerbada vulnerabilidad. No me encontraba en la ciudad. Estaba hasta casa del caramba lista para festejar el cumpleaños de mi hijo, y no sé cómo, pero encontré un aparato que volaba y logré despegar. Le avisé a Rodrigo que iba en camino. Mucha discreción, comadrita, por favor. Acá nos vemos. Por favor, con cuidado, me dijo. Al aterrizar, tan solo 1 hora 40 minutos después, al prender mi teléfono, había un mensaje urgente de Rodrigo. Llama en cuanto aterrices. Rodrigo, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Voy aterrizando. Llego en 20 minutos a la casa para alcanzar a darle un beso en la frente. Me interrumpió con mucha ternura. Ya murió, Fer. Mi padre murió hace 1 hora y media, a las 12 del día, cuando tomaste el vuelo. Comparte la noticia, por favor. No contestes el teléfono a nadie, comadrita. Acá te estamos esperando para todo lo que viene, que va a ser fuerte. Mientras escribía el breve texto, informando sobre la muerte que sabía llegaría al mundo entero, temblaba mi cuerpo, no encontraba las letras, lloraba y alcancé a gritar muy fuerte: no, carajo, no, Gabo. Eran las letras unidas que al leerlas provocaban que la realidad fuera menos mágica.
Deja de latir el corazón de Gabriel García Márquez. Mercedes y sus hijos, Rodrigo y Gonzalo, me autorizan a dar la información. Qué tristeza tan profunda. Hoy sé que no se comprende la dimensión cuando sucede, porque no hay nadie en el mundo como Gabriel García Márquez, en todos sentidos. Por ejemplo, leo a muchos analistas y expertos de su obra, de su realismo mágico, y a veces desde una intelectualidad posada que ni se entiende y nos aleja a los lectores del sentir y saborear lo escrito por él. Nos limita al García Márquez que jamás ha estado lejano de los que somos de carne y hueso igual que él. He visto y he leído del surgimiento de los sabios, de la obra de García Márquez, cada vez más por cierto, y ahora con su muerte peor. Hasta los atrevidos que apuntan con supuesta sapiencia sobre lo que en vida ante el Gabo no resolvieron. Me refiero a Vargas Llosa. Sí, Vargas Llosa es un ejemplo. Claro, algo tenía que decir, pero nunca en vida. Ay no, eso no es congruente. El realismo mágico de Gabriel García Márquez surgió porque escribió en vida, su vida, y llegó a millones de lectores que hemos resurgido de las tristezas, depresiones y abandonos más profundos, gracias a sus páginas. ¿Por qué? Creo que por su verdadera cercanía con la posibilidad de narrar lo que un ser humano es capaz de vivir si observa, desde lo más sencillo hasta lo más inverosímil o poco creíble. Él sabía leer al ser humano, clara y contundentemente, porque él era uno entre nosotros, por eso nos tocó hondo a todos. Sabía escuchar más que hablar. Sus silencios valieron, sus escritos, porque parecía que maquinaba historias mientras no hacía nada más que estar sentado escuchando con atención. No quiero ni debo entrar en el mundo de los intelectuales a quien describen a Gabriel García Márquez. De manera tan complicada, por cierto, para sentir que proyectan sapiencia, cultura y conocimiento. Esos que todo analizan para elevarse por encima de los demás, pretendiendo pertenecer a un círculo que solo ellos entienden. Me parecen tan falsos. La realidad es que no entienden nada. El que sabe expresa sencillamente, eso me lo enseñó Gabriel García Márquez. El que sabe y quiere ser protagónico, para que en su entorno venga el aplauso, no se le entiende nada. Así que me parece, con debido respeto, que no es desde ahí donde se encuentra a Gabriel García Márquez. Eso es protagonismo puro y mucha mamonería. Él no era así. Comparto detalles sencillos. Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha me otorgaron el privilegio de gozarlos y gozar las entrañas cotidianas de su hogar. ¿Quieren un detalle sencillo? Por ejemplo, ¿quién habla de Gabriel como esposo de una mujer tan hermosa y sabia como lo es Mercedes? Nadie. ¿Quién habla de los logros de sus hijos, sus nietos encantadores, exitosos, divertidos, educados? A todos les va muy bien, independientemente de su padre, de su abuelo. ¿Quién narra a sus amigos que cruzan el mundo para abrazarlo? O a la gente como Ibis, o Genovevo, o Mónica, que llevan años trabajando con ellos. ¿Quién? Porque para todos su muerte es un golpe de tristeza y un hueco tan hondo que hasta las lágrimas se pasman y guardan silencio. Ahí en esa casa, en Fuego 144, no se llora al escritor. Ahí dentro de su casa lloramos a Gabo, sus hijos a su padre, nosotros al amigo, yo a mi compadre, sus nietos a su abuelo. Lloro yo a ese hombre y ella llora, y llora siempre. Lo conocimos siendo un hombre con palabra de honor, mis hijos y yo. Ahí se llora al que le gusta bailar, y de todos nos hacemos a un lado para que pase Mercedes Barcha, gran y único amor mutuo. Es en ese hogar en donde se gesta el Gabriel que se potencia hacia el mundo. Es ahí donde Mercedes lo impulsa, lo hilvana y se hilvanan desde las entrañas de un hogar. Otro ejemplo de sencillez que se nos pasa a algunos. Cuando se entra a la casa de los Gabos, no se entra a la casa del premio Nobel ni de Mercedes, la mujer que por más de 56 años ha compartido cada instante de su vida. No, uno entra a casa de los abuelos de sus nietos, de los papás de Gonzalo y Rodrigo, de amigos del mundo que los amamos y procuramos. Allá adentro se vive calientito, con generosidad, con anécdotas narradas y recuerdos que todos quienes importantes somos para ellos. En fotografías estamos y encuentras en cada paso que das,
por toda la casa. Ahí con ellos se come el mejor mole. Se topa uno con la sonrisa de Mónica, su capacidad de resolución y entrega absoluta. Se respira las llamadas sorpresas. Señora Mercedes, le llama el presidente. Señora Mercedes, le llama el presidente. Señora Mercedes, le llama... No importa. ¿Qué más da? La respuesta de ella siempre es: a ver, pásamelo. ¿Más sencillez? Voy por tiempo a brincarme algunas hojas de esta columna que no podré compartir enteramente, pero queda. Ahí está. Así iniciaban largas conversaciones, risas, historias inolvidables, recuerdos, música, consejos, silencios, acontecimientos mundiales, compañía. Todo en ese hogar creado por los Gabos. Es en Fuego 144 donde se vive calientito, porque es hogar y llegas y no te quieres ir. No me pregunten como periodista sobre ellos. No, por favor, no. Porque esa Fernanda periodista nunca ha viajado con ellos, ni comido en su hogar, ni escuchado todo lo que ahí se escucha y sé. Ahí ellos no conocen a la periodista, conocen muy bien a la mujer, a la comadre, a la hija que un día adoptó Gavita con palabras de cariño, a quien los procura, cuida y defiende. Conocen a la mamá de Santiago, de Natalia, a la verdadera viajera incansable, a la que tiende su cama si la invitan a dormir, a la que se siente por momentos muy sola. Hay tantos momentos tan hermosos compartidos y por compartir. Termino. Ese escritor, ese Gabriel escritor, a veces creo que lo que escribió es lo que Mercedes cuenta. Escucharla es tal deleite como leerlo. Su entorno es sencillo y eso lo hace profundamente valioso. ¿Se dan cuenta? Por eso, lo demás, insisto, es alejarse de esa cotidianeidad que han sabido vivir en los momentos correspondientes. Elevar a esos niveles que nada más no se entienden es justamente no conocer que el hombre hizo al escritor, pero jamás al contrario. Ha sido en ese entender que el poder se acerca a ellos y no ellos al poder, como dijo aquel expresidente atinadamente. ¿Qué frase? ¿Se imaginan lo que saben? Y no se nota, y no se notará. ¿Pecaré de indiscreta? Sí. Será necesario porque el cierre de esta columna de vida vivida, lo justifica. El día que regresamos sus hijos, Jorge Sánchez, las esposas de sus hijos y yo, de la incineración del cuerpo de Gabriel García Márquez, Mercedes dijo, después de un buen rato: ay, qué raro. Tengo la sensación de que va a bajar el Gabo. ¿Por qué no ha bajado el Gabo? Fui quien contestó su pregunta. La miré a los ojos, con eterna complicidad, y le dije con profundo cariño: no lo sé, quizá estará viendo una película allá arriba, Gaba querida, o entretenido con algo, pero seguro no tarda en bajar. Así se siente adentro, así se desea, así se espera, que Gabo no tarde en bajar. Comparto con profundo respeto, sin más ánimo que encontrar de dónde agarrarse ante las circunstancias reales de que cuando Gabriel García Márquez reciba la noticia de que algún amigo suyo moría, cuando le dimos la noticia de la muerte, por ejemplo, de Octavio Paz, o de cualquiera de sus amigos, de Álvaro Mutis, él siempre decía: no es verdad, ese es otro de mis amigos que se fue de viaje a Nueva York, al rato vuelve. Sí, Gabo, sí, al rato vuelves, no te fuiste, al rato bajas. Aquí estamos los que estamos rodeando a tu Mercedes. Tocará ese pequeño timbre siempre cerca para llamar para quien aparezca por la puerta de la cocina y escuche su voz diciendo: vayan a ver, niñas, qué se le ofrece al señor. ¿Quieres algo, Gabo? Gabriel García Márquez se fue a Nueva York, pero al rato vuelve. Para mí era una vida muy curiosa. Las mujeres, presididas por mi abuela, vivían en un mundo sobrenatural, un mundo fantástico donde todo era posible.
donde las cosas más maravillosas eran simplemente cotidianas. Pero el abuelo era probablemente el ser más concreto que yo conocí. Y sus historias eran las historias de la guerra civil, las peripecias de la política. Y me hablaba a mí como si yo fuera un adulto. Entonces yo vivía repartido entre esos dos mundos. Cuando el abuelo murió, ese mundo se acabó por completo. Pero el recuerdo del abuelo, que era el tipo que más cuarto me hizo a mí para lo que yo quería, que era expresarme, ese es el recuerdo del abuelo. Es difícil olvidar un abuelo así. Es muy difícil imaginarse lo que era Colombia en 1943. Yo estaba en una casa donde nacía un hermano todos los años. Entonces me di cuenta que ahí no había otra solución que irse. Entonces yo decidí venirme de Barranquilla a Bogotá a presentar examen de beca. Me vine en un barco del río Magdalena. Normalmente se duraban 8 días, pero si el barco se varaba, según la época, pues podía ser 15, 16 veces, eso nunca se sabía. Además, a uno no le molestaba que el barco se varara, al contrario, era una fiesta. Yo llegué solo a Bogotá en 1943. A las 4 de la tarde a la estación de La Sabana, a una ciudad gris, ciudad cenicienta, con lluvia, con unos tranvías que cuando cruzaban por las esquinas echaban chispas y iba todo el mundo colgado. Iba todo el mundo colgado de ellos. Todos los hombres estaban vestidos de negro, con sombrero, y no había una sola mujer. Yo tenía escrito probablemente no uno, sino 2 cuentos metido en un sobre. Lo mandé al Espectador. El sábado siguiente salí a la calle, entré a un café en la carrera 7ª y vi a un tipo que tenía abierto el suplemento literario del Espectador y que tenía el título de mi cuento a 8 columnas. Salió en la sección La ciudad y el mundo de Eduardo Salamea una nota donde decía que esperaba que los lectores del suplemento Fin de Semana se hubieran dado cuenta de que había aparecido un escritor del cual no se tenía noticia, y hacía un gran elogio de este escritor. Y la impresión que tuve yo en este momento era que me había metido en un lío del carajo, porque ya no tenía camino de regreso y tenía que ser siendo escritor todo el resto de mi vida. No me hacía caso y todavía no me hace caso. Eso le gusta mucho a los hombres, que no le hagan caso. Mercedes ha quedado regada en todos mis libros. Pedazos por todos lados, personajes completos que se ven. 100 años se da inclusive con su propio nombre. Y por fin realicé el primer sueño de mi vida, que era poderme sentar a escribir sin que nadie me jodiera. Y me senté a escribir El coronel no tiene quien le escriba. Yo conocía la historia de mi abuelo, que estuvo toda su vida esperando que le mandaran su pensión de veterano de la guerra civil. La pensión que no llegó nunca. Había pensado siempre que esa podía ser una historia para una comedia. Pero cuando estaba en París, todos los días sacaba dinero de la mesa de noche, bajaba, comía en la esquina y subía hasta que un día ya no había ni un centavo. Que empecé a mandar SOS a los amigos. Este era un 7º piso sin ascensor. Y yo bajaba, veía que no había carta
Y entonces subía y agregaba una página más. Entonces había un momento en que la historia, lo que estaba escribiendo correspondía exactamente con la realidad. Y por eso yo creo, contra el criterio de todos los críticos, que el mejor libro que he escrito yo. Es decir, que si yo he escrito una obra maestra, esa obra maestra es El coronel no tiene quien escriba. Recuerdo que en mitad de camino, el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo: señora, usted deben 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo: ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije: como 6 meses. Y entonces ella le dijo: mire, señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo: y dentro de 7 me pagan todo. Y dijo: sí, todo. Y él le dijo: si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes tapó y me dijo: papá, palabra. Y yo dije: mi palabra. Y dijo: mi palabra de honor. Cuando despertaron, ya con el sol alto, se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos, rodeado de lechos y palmeras, blanco y polvoriento en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme galeón español. A mí esto me parece un punto ejemplar de los burros que son los críticos. El libro no gusta, el libro se queda en mitad de camino, es un libro frustrado, es un libro escrito totalmente con experiencias personales cifradas. Si alguien tiene la curiosidad de leerlo con otra clave, es decir, en vez de pensar en un dictador, pensar en un escritor famoso, probablemente el libro resulta mucho más comprensible. La semana entrante, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano va a recibir del Estado cubano una donación que nunca nos cansaremos de agradecer, tanto por su generosidad sin precedentes y su oportunidad, como la consagración personal que ha puesto en ella el cineasta menos conocido del mundo, Fidel Castro. Es muy bromista, pero estoy pensando que es muy cuidadoso en sus bromas, porque siempre, a veces se le va un poquito e inmediatamente la corrige. Estoy hablando en broma, claro. Para mí, lo fundamental de Cuba es su resistencia y su defensa permanente y férrea de la soberanía ante un bloqueo que tiene 30 y tantos años. Yo preferí, de veras, regresar a México por el camino más seguro, que era a través de la embajada. Yo en realidad no tengo nada que ocultar. No, en mi vida he disparado otra arma distinta de la máquina de escribir. Pero realmente no podía tolerar que el gobierno colombiano, que algunos sectores del gobierno colombiano dieran el golpe de publicidad de detenerme a mí, aunque simplemente fuera para un interrogatorio. Bueno, pero es decir, ¿existió realmente la orden de detención de acuerdo a los informes que usted recibió? No, yo no lo puedo saber. Yo no lo puedo saber. Lo que pasa es que yo recibí 3 versiones separadas de distintas fuentes y además una llamada anónima. Y francamente, yo prefería salvar el pellejo que darle a mi esposa y a mis hijos y a mi familia la oportunidad de que recibieran el más sentido pésame y las coronas mortuorias de los presidentes de la República. ¿Este es el momento más importante de su vida? No, el momento más importante en mi vida fue cuando nací. Pero de todas maneras estoy muy contento. Gabriel García Márquez ha obtenido ya todos los éxitos en la literatura. ¿Espera García Márquez entrar a la actividad política? ¿Quiere ser político?
No, el sueño de mi vida es escribir una gran novela. ¿No ha escrito todavía la gran novela? Uno siempre piensa que la próxima será la mejor. Y el día que deje de pensarlo, pues dejaría de ser un buen escritor. ¿Está escribiendo ahorita García Márquez? Hoy no. Es decir, cuando a mí me preguntaban cómo me sentaría el premio Nobel, siempre dije que sería una gran alegría como para todo escritor, pero que personalmente sería, es decir, que para mí sería una desgracia personal. Y lo ha sido en el sentido de que me ha desorganizado la vida, me ha interrumpido la novela que estaba escribiendo. La escribí aquí en Cartagena. Trabajaba toda la mañana, en la tarde me daba una vuelta por el Portal de los Dulces, a oír frases, a oír palabras. Salía a buscar los lugares donde vivían los personajes, trabajando por locaciones, como si fuera para hacer una película. Y terminaba en la casa de mis padres todas las tardes, interrogándolos sobre esos amores. Primero a él y otras veces a mi madre, separados porque juntos era muy difícil obtener la verdadera información. Toda la información que ellos me dieron, la que está menos metaforizada, menos traspuesta poéticamente, es la de los amores de ellos, porque yo quise que fueran exactamente literales. Todo exactamente, la forma en que se encontraron, la forma en que los separaron, el viaje que ella hizo, la manera en que él se comunicaba con ella por enclavijando todas las oficinas de telégrafo de la región del Magdalena, la región de Valledupar. Todas mis novelas son de amor, y eso se da cuenta, por más que lo disimule, todas son novelas de amor. Yo la única opción que acepto es la de no morirse. Creo que la única cosa realmente importante que hay es la vida. Lo importante es estar vivo. Y creo que la muerte es una trampa, es una traición que se lo sueltan a uno sin ponerle la condición. Para mí es muy serio el hecho de que esto se acabe. Y prácticamente sin ninguna participación de uno, sino cuando llega así. Creo que es injusto. ¿Qué podemos hacer por evitarlo? Escribir mucho. Mientras escribía el breve texto informando sobre la muerte, que sabía llegaría al mundo entero, temblaba mi cuerpo, no encontraba las letras, lloraba y alcancé a gritar muy fuerte: ¡No, carajo! ¡No, Gabo! Eran las letras unidas que al leerlas provocaban que la realidad fuera menos mágica. Deja de latir el corazón de Gabriel García Márquez. Muere Gabriel García Márquez. Mercedes y sus hijos, Rodrigo y Gonzalo, me autorizan a dar la información. Qué tristeza tan profunda. Urgente, Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Repito, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. ¿Qué tal, Fernanda?